Soy el pastor Juan José Gil. Estaba pensando acerca de cómo la propia palabra, la propia Biblia, nos habla de señales que podrían parecer o podrían aparecer como muy difíciles de encontrar por la misma composición de la profecía. La profecía en el Antiguo Testamento muchas veces aparece como velada, es decir, como si hubiera un interés especial en que no se declarara de forma muy expuesta, quizá por seguridad, a veces lo hemos comentado, que no se declarara hasta que se viera el cumplimiento. Es decir, todo eso quedaría revelado finalmente cuando se cumpliera lo que se percibe ahí o lo que se describe ahí. Y muchas veces funciona como un puzzle, también lo hemos dicho en algunas ocasiones. La profecía perfectamente puede considerarse como un puzzle que hay que encajar. Las piezas aparecen sueltas a lo largo de la Escritura, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y uno tiene que ponerlas sobre una mesa con mucha tranquilidad, con mucha paciencia y esperando que se resuelva el puzzle, y entonces, o el rompecabezas, y entonces, conforme las piezas van encajando, se pueden percibir imágenes de ese futuro, imágenes profetizadas o acontecimientos, eventos que podemos decir esto fue profetizado y no solo en un lugar, sino en varios. Y entonces aquí tenemos el encaje, cómo coinciden, cómo se acoplan, cómo se complementan y entonces podemos decir esto claramente nos está hablando de una situación que vemos perfectamente su coincidencia. Haría falta un estudio muy extenso, que no tenemos tiempo aquí de hacer, para juntar, por ejemplo, 10, 12, 14 piezas y unirlas para ver cómo encajan hasta formar el cuadro del futuro que nos quiere revelar. Sin embargo, sí quiero dar una sencilla muestra cómo encajarían dos piezas. Casi siempre los puzzles, los rompecabezas, los empezamos así, especialmente cuando no tenemos la imagen definitiva que nos daría una pista, porque ahí podríamos superponer la pieza sobre la imagen y entonces veríamos dónde encaja. Pero este no es el caso, es decir, estamos hablando de otra situación, estamos hablando de una revelación, un cuadro del que no tenemos la plantilla, no tenemos el resultado final, por tanto tenemos que andar con mucho cuidado y vamos a tener seguramente que cambiar muchas veces las piezas para ver que coincidan, como nos ocurre con un rompecabezas normal. Cuando son muchísimas piezas, pues más complicado se hace. Pero dejadme daros dos piezas que tienen cierta coincidencia. Por ejemplo, Nahum, el profeta Nahum y el profeta Daniel, una en cada uno. El profeta Nahum solo tiene 3 o 4 capítulos, entonces en el capítulo 2, si vamos al versículo 4, nos da una imagen. Y ahora vamos a Daniel capítulo 12, tiene 12 capítulos. Y nos vamos también al versículo 4, y ahí nos da otra pista, otra imagen. ¿Los podemos unir y ver si coinciden? Digo esto porque muchas veces queremos respuestas muy rápidas, queremos algo así como la solución fácil, rápida, de manera que enseguida tengamos la historia. Pero eso es muy difícil, no funciona así. Desde luego no con la profecía. Claro, ahora somos herederos, digámoslo de esa manera, de muchos estudios y ya eso lo tenemos facilitado, ya tenemos algunos cuadros que se nos han presentado como respuesta, como solución. No siempre es así. Quiero decir que a veces merece la pena tomarse el tiempo de ir juntando pieza por pieza para corroborar si lo que se nos ha presentado como solución
¿es real o no? ¿Lo vemos nosotros así o simplemente ha sido una deducción? En fin, eso es muy fácil que pase. Entonces, tengamos paciencia con las personas que han trabajado la escatología, la profecía bíblica, para presentarnos el futuro. Tengamos mucha paciencia porque ellos han pasado por dificultades a la hora de hacerlo. Y tengamos paciencia para ver si lo podemos corroborar o no. Entonces, ¿qué vemos en Nahum, capítulo 2, versículo 4? Nos dice algo muy interesante. Nos dice, hablando de un futuro, los carros se precipitarán por las calles, se precipitarán. Hasta ahí podemos decir, bueno, en aquel tiempo había carros que ciertamente se precipitaban muchas veces por las calles. Y cuando avanzamos en el versículo encontramos ya algunas diferencias interesantes. Nos dice que su velocidad sería como la del relámpago, correrán como relámpagos. Bueno, eso de relámpago ya nos pone en duda, porque tan rápido, los carros de la antigüedad no eran carros precisamente tan rápidos. Corrían tanto como pudiera correr un caballo, pero para considerarse un relámpago, un caballo puede correr quizá 40 kilómetros por hora, quizá alguno muy veloz supere esa velocidad, pero como relámpagos. Ahora, el relámpago tiene algo muy interesante, que es el sonido y la velocidad, pero algo más también, la luz. Es decir, si nos dice que como relámpagos, nos estará diciendo que portan luz, van a una increíble velocidad, como la del relámpago, y hacen un trueno o un ruido estruendoso. La escritura también dice eso ahí, estruendo, el estruendo. Bueno, ahí tenemos algo a considerar. ¿Qué está viendo el profeta? Ahora, además, está diciendo, acaba diciendo, o continúa diciendo, en la profecía, que también se verían como antorchas encendidas. Antorchas encendidas, relámpago, ese estruendo, ese fulgor, esa rapidez. Y entonces, si vemos la imagen completa, los carros, y hoy en muchos países de habla española, que todavía a los automóviles se les llama carros, es decir, ¿carros? ¿Son carros antiguos o son carros modernos? ¿Son carros con luz? Porque dice que son como antorchas, que corren a alta velocidad, que se precipitan con gran estruendo. ¿Qué estaba viendo el profeta Nahum? ¿No estaba viendo más bien una escena de otra época, de un futuro lejano, como pudiera ser hoy, que tenemos esa imagen continuamente delante de nuestros ojos? Las ciudades, especialmente por la noche, solo tienes que ver algunas de las fotos que aparecen de la circulación nocturna, que efectivamente se ve por la exposición a la luz, se ven como auténticos relámpagos. Ahora, esa imagen que está pasando delante del profeta Nahum no sería de un futuro que pudiera ser perfectamente nuestro presente, que los automóviles correrían por las calles como relámpagos, se precipitarían en las plazas con gran estruendo y se verían iluminados como antorchas. ¿No te parece más bien que eso es una imagen de algo actual? Ahora, ¿por qué lo unimos con Daniel 12.4? ¿Qué dice Daniel 12.4? El ángel está hablando a Daniel después de darle todas las revelaciones del libro, o buena parte de las revelaciones del libro, y le dice esto: Daniel, cierra el libro, séllalo,
hasta el tiempo del fin. Y ahí da un largo salto. Desde el siglo VI o VII aproximadamente, que vivió Daniel, hasta nuestros días, estamos hablando de 2600 o 2700 años. Algo similar también a lo del profeta Nahum. Entonces, ¿qué estaban viendo aquellos profetas? Daniel recibe esta revelación. Cierra el libro, cierra las revelaciones que se te han dado hasta el tiempo del fin. Y ahora añade, muchos correrán de aquí para allá. Otra vez la imagen de la rapidez, de la velocidad, del moverse, del circular de un sitio para otro, de una forma extraordinaria, con mucha frecuencia. Muchos correrán de aquí para allá. Y añade, y la ciencia aumentará. Vaya, no nos estará dando las señales que coinciden para que esa imagen sea real y del futuro. Entre Nahum 2.4 y Daniel 12.4, para decirnos que en el futuro habría automóviles, que eso sería el tiempo del fin y que entonces se abrirían los libros. ¿Cuándo? ¿Cuándo comprenderíamos las profecías? Cuando llegara ese momento histórico futuro, que habría automóviles o carros que estarían circulando a gran velocidad, que llevarían luz propia como antorchas y que los podríamos ver como pasar como relámpagos, con gran estruendo, con luminosidad, y que esa imagen se correspondería con el tiempo del fin. Así que aquí tenemos apenas 2 versículos, 2 profecías, pero que vemos que encajan perfectamente. Y las podemos combinar y a partir de ahí incluso ir añadiéndole cosas, si tenemos paciencia para ir indagando en las Escrituras, como la paciencia necesaria para componer un rompecabezas, un puzzle, del que no tenemos una imagen previa. Os dejo solamente eso, para que lo analicéis, lo penséis y lo guardéis en vuestro corazón. Que el Señor os bendiga.